¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en esta actualización en el bloque que estamos llevando esta semana, en donde estamos precisamente revisando los fundamentos principales de la Ciudad de México en el sentido de entender el proceso también legal de estructura administrativa y obviamente de la administración pública que va a tener la Ciudad de México en este sentido. De acuerdo al marco constitucional y también de las leyes locales que rigen precisamente a Ciudad de México, revisamos que tiene divisiones también en su interior, en su régimen interno, lo cual le va a permitir tener una jefatura de gobierno, que en este caso es la contraparte, digamos, el poder ejecutivo, la parte legislativa que radicará en la Asamblea Legislativa de la ciudad y obviamente un poder judicial desde el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, también en su componente a partir de 1997 a la fecha, se han venido dando divisiones administrativas en donde, en un primer momento, después de ser departamento del Distrito Federal, pasaron esas delegaciones a ser bajo o estar bajo el mandato, digamos, de lo que compete, digamos, en su respaldo a la municipalidad, sin ser municipio como tal. Se les denomina para darles una apreciación particular a alcaldías. ¿Qué es una alcaldía como tal dentro del ámbito de la Ciudad de México? Pues una alcaldía va a ser precisamente una división administrativa dentro del territorio que ocupa la Ciudad de México, y esto antes del 2018. ¿Qué pasó? Se han venido dando actualizaciones en materia administrativa, en eficiencia también, dentro del ámbito de la administración pública, y estas divisiones que se conocían anteriormente como delegaciones, pues ahora se conocen como alcaldías. Tiene la Ciudad de México, en este caso, tiene 16 alcaldías, como lo es la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldía Azcapotzalco, la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía Coyoacán, Coajimalpa de Morelos, la alcaldía Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, la Magdalena Contreras, la delegación o ahora alcaldía Miguel Hidalgo, Milpalda, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Son las 16 subdivisiones que atienden administrativamente también esta parte, digamos, del gobierno local que va a atender a la población de la Ciudad de México. ¿Por qué se le da un tratamiento particular? Esto es importante también mencionarlo. Cada alcaldía va a ser gobernada por un alcalde o alcaldesa que va a velar por los intereses de la administración pública, administración, digamos, desde el ámbito de lo local, para poder, así como un municipio, determinar y dar solución a los problemas que demanda precisamente la población que radica dentro de esta demarcación territorial. Al igual que un presidente municipal, un alcalde va a tener una duración de 3 años, puede tener reelección, en este caso directamente con base en lo que dicta la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y es en este caso el alcalde el que va a tener la responsabilidad de la administración pública local, proporcionando en este servicio o en este sentido servicios públicos en el territorio que ellos atienden, incluyendo mantenimiento de calles, parques y, obviamente, en este punto de destacarlo, todo lo que compete con base en el artículo 115 constitucional. ¿Por qué? Porque pues son las necesidades propiamente de gestión en el sentido de desarrollar las tareas de administración pública. Aquí yo les pongo rápido una imagen precisamente que nos va a dar un pequeño contexto en el sentido de cómo también a la paralela, haciendo énfasis con la información del bloque, cómo surgió la legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En un primer momento era una asamblea legislativa, hoy ya es Congreso, y esto se da a partir del 2018. La Ciudad de México, desde su creación en 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas llega a ser el primer jefe de gobierno directamente, porque anteriormente el Distrito Federal, como así lo conocemos, era administrado por la Federación. Entonces era un territorio donde la Federación y el presidente de la República, bueno,
ponían a las personas en materia administrativa. Sin embargo, se tenía que dar esta parte de la defensa de la soberanía en el quehacer también administrativo por un lado y también de manejo de recursos y del quehacer político independiente de la Ciudad de México. Fue así que se le da a partir del 2018 todo un seguimiento para crear un reglamento, para crear las modificaciones de la Asamblea Legislativa al Congreso de la Ciudad, y es precisamente esta parte cuando empiezan a fortalecer tanto los ámbitos de la Constitución de la Ciudad de México como sus leyes en materia particular. Y es exactamente este punto cuando pues la Ciudad de México empieza a tener mayor participación en la vida política, digamos, del país, y se le ubica como pues la demarcación más joven en el sentido estricto de nuestra República Mexicana. Como podemos ver, la Ciudad de México tiene una historia, en los videos que pudimos observar en las pestañas anteriores. Precisamente el municipio ha venido desde el Calpulli, o la Ciudad de México, en este sentido de la demarcación, bueno, tiene un fondo desde la Gran Tenochtitlán. Sin embargo, ¿qué sucede? La división territorial de la Ciudad de México hoy en día ha traído lo que mencionamos, el surgimiento directamente de las alcaldías. ¿Dónde surgen estas alcaldías o qué es las demarcaciones? Bueno, aquí lo observamos, donde la Ciudad de México tiene su propia constitución. Al tener su propia constitución va a tener sus propios poderes, va a tener soberanía y sus cuestiones también administrativas que se van dando y se van manejando en el ámbito local. Las demarcaciones, aquí lo observamos, nos dice desde que se suspende o se suprime el municipio en el Distrito Federal en 1928, pues obviamente la naturaleza jurídica se convierte en un régimen especial, en el sentido de que no existen municipios, pero tenía que haber administración en el ámbito local. Entonces se crea un estatuto en esta dinámica, el estatuto directamente de la Ciudad de México, donde pues iba a darle fuerza precisamente estos documentos al desarrollo propio de la administración pública, porque se le terminó sustituyendo el término municipio para poderlo diferenciar de esta administración local con el resto de la República Mexicana. Entonces, son, digamos, detalles que se van dando en la forma de administrar públicamente. Por otro lado, también, pues la vida, ¿no?, de la Ciudad de México ha venido en constante cambio, se ha venido actualizando también, y es precisamente aquí donde lo estamos observando. Las alcaldías son ese cuerpo o son parte de ese cuerpo constitucional que va a estar con base en el artículo 115 constitucional, las mismas obligaciones. La alcaldía va a ser el órgano de gobierno que le va a dar sentido en este aspecto a la función de lo que hace un ayuntamiento como tal, y jurídicamente pues va a tener un estudio importante las alcaldías. ¿Por qué? Porque si bien no son iguales a los municipios, tienen las mismas funciones, representan ese primer nivel de atención en el ámbito de la administración pública, y es donde se van a constituir pues los elementos de toma de decisiones para poder gobernar, para poder tener mayor alcance y sobre todo para poder administrar los asuntos públicos. Como bien lo menciona, los ayuntamientos y las alcaldías van a ser estos órganos de gobierno encargados preciso de gobernar, administrar los recursos públicos, administrar y gestionar los asuntos públicos desde la administración pública y en lo que abarca, digamos, su jurisdicción. Es decir, la alcaldía Coyoacán atenderá solamente en el territorio que abarca Coyoacán, ¿no? Colonias, barrios, etcétera, pero dentro de su respectiva limitación de jurisdicción. La ley lo marca así, hay una ley específica, una ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México y el respaldo constitucional de esta precisamente constitución que le da vida a la Ciudad de México como una demarcación más. Por eso se hablaba anteriormente
de 31 estados y un distrito federal, y hoy en día se habla de 32 entidades soberanas y libres que mantienen ese juego directamente dentro de la fundación, en este caso, o consolidación de la Federación Mexicana. La Constitución General de la República, así como la Constitución Política de la Ciudad de México, son las que van a regular en este fundamento, en su artículo 59, la función y existencia propia de las alcaldías. Para que podamos tener una mayor definición, vemos que la alcaldía va a ser o el que va a tener la responsabilidad de un cargo o función como primera autoridad municipal, un territorio en el cual el alcalde va a ejercer un poder. ¿Se acuerdan de las funciones administrativas? La función de Estado, bueno, pues aquí ya se empieza a plasmar precisamente ese ejercicio de la autoridad, donde yo voy a aplicar todos los criterios que la ley me permita en el sentido de administrar para poder ser más eficiente, más productivo, más responsable también en la otorgación de servicios de una población que me exige, ¿no?, el papel, o en este caso, la posición de gobernar en beneficio de toda la población, porque también recordemos, pues la población forma parte del Estado, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, digamos, el legado de histórico desde la Constitución de Cádiz, cuando empiezan las primeras municipalidades, incluso en la colonia, pues es ahí, ¿no?, donde empieza, y aquí vemos lo que menciona Ignacio Burgoa, ¿no? La voz del alcalde precisamente es quien va a presidir el ayuntamiento, el que le va a dar sentido en este rubro a la administración local, y va a tener algunas particularidades, obviamente siempre bajo el criterio de respeto de la normativa y coordinación también entre el Poder Ejecutivo de la demarcación, en este caso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el Poder Legislativo que recae en el Congreso de la Ciudad de México y obviamente el Poder Judicial, donde juegan, ¿no?, en este caso las alcaldías. Aquí lo observamos, son los antecedentes de las alcaldías, la Constitución de Cádiz, luego la Constitución de 1917, y donde aparecen desde mucho tiempo atrás la figura del municipio, ¿no? En este sentido, pues sabemos que el primer municipio es la Villa Rica de la Veracruz, en 1519, y es preciso donde empieza esta historia en el sentido de darle interpretación, darle juego a lo que conocemos como el ayuntamiento, que es en este sentido el alcalde, el que va a tener todas las formas de gobierno, todas las necesidades propiamente de poder dar ejercicio a ese poder natural, ¿no?, que le otorga la responsabilidad del Estado, ejercer sus funciones administrativas y, por ende, darle respuesta a la demanda pública en un afán de poder resolver y sobre todo generar gestión en un ámbito de concordancia entre la población y obviamente este gobierno a nivel local. Entonces, la alcaldía por eso es muy importante, chicos, que la vayamos entendiendo, puesto que va a ser el mandatario, el alcalde va a ser también electo por el sistema de partidos políticos, va a ser el que va a tener en su cabeza o en su responsabilidad ser la cabeza de la administración pública y proporcionar, ¿no?, las necesidades desde lo local dentro de la demarcación que abarca la Ciudad de México. Entonces, bajo ese sentido, la alcaldía juega, ¿no?, en esta particularidad como, digamos, en un ámbito de espejo, como si fueran los municipios de la Ciudad de México propiamente. Les recuerdo mi correo electrónico es luis.elizondo@anahuac.mx para que también ustedes tengan este proceso de retroalimentación si llega a haber alguna duda, y vamos a ir avanzando propiamente en este sentido hacia entender el contexto de la Ciudad de México y pues todos los componentes que rigen directamente en la demarcación. Que pasen excelente semana.